Buenas tardes, aquí estamos para resolver un problema sencillo de vectores, pero con la representación de componentes rectangulares y vectores unitarios. Dice, determina la magnitud y dirección de los vectores dados en forma de componentes rectangulares y vectores unitarios. El vector A está formado por sus dos componentes, que es menos 340 y menos 420. Hay que recordar que precisamente un vector en forma vectorial con componentes rectangulares está formado de dos partes cuando es en dos dimensiones. La componente en X, que multiplica el vector unitario Y, más la componente en Y, que multiplica el vector unitario J. Se ponen los vectores unitarios para no confundir con una suma de escalares, porque alguien podría pensar que se suman 340 y 420 algebraicamente, y no es así. ¿Y esta AX de dónde viene? Si recordamos y dibujamos un triángulo con componentes, y este es el ángulo θ, que es la dirección del vector, y esta es su magnitud, esta es la componente a subíndice Y, y la componente a subíndice X, con un sistema coordenado X positivo hacia la derecha, Y positivo hacia arriba. Entonces, si usamos las funciones trigonométricas, hay que recordar que la componente en Y, dividida entre la magnitud del vector, que es la hipotenusa, y el cateto adyacente, me da el seno del ángulo. Y en este caso la componente en Y estaría dada por la magnitud del vector A por el seno del ángulo que forma con la parte positiva del eje X, donde el ángulo puede ser de 0 a 360 grados. Si deseamos calcular la componente en X, la componente en X se divide entre la magnitud del vector, y eso me da A, me da el coseno del ángulo, porque ahora es el cateto adyacente entre la hipotenusa para el ángulo θ que estamos usando. Y si de aquí se despejara la componente en X, esto da A por coseno de θ. Y entonces para este ejemplo, AX vale menos 340. AX es menos 340. Y AY, que es la componente en Y del vector, vale menos 420. Entonces, si trazamos en el plano cartesiano esas componentes, nos quedaría un vector que la componente en X va hacia la izquierda, 100, 200, 300, 340. Entonces, si es 340, va a estar aquí más o menos. Y entonces hasta aquí llega la componente en X de este vector. Esto es precisamente A subíndice X. Y donde termina la componente en X, se suma vectorialmente la componente en Y. Podría ser un desplazamiento primero en X, luego un desplazamiento en Y, una fuerza o una velocidad. La componente en Y es negativa, entonces va a bajar 420 unidades. 100, 200, 300, 420. Pero no baja desde el origen, porque un error que cometen frecuentemente es poner el triángulo bajando desde el origen y uniendo esos dos puntos, y no es así. Una vez que se dibuja la componente en X, se tendría que dibujar lo que es la componente en Y. Entonces aproximadamente llegaría hasta este punto. Y esta es la componente a subíndice Y. Entonces, si representamos la suma de vectores de esas dos componentes, este último que dibujé es el vector A. Y este ángulo es el ángulo θ que forma con la parte positiva del eje X. En este caso, para este que es un pleonasmo, θ va a ser mayor que 180 grados, pero va a ser menor que 270 grados. Entonces hay que saber cómo calcular eso. Si recordamos que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la suma de los cuadrados de los catetos, la magnitud del vector A, que se presenta simplemente como A, o el valor absoluto del vector A, que no es valor absoluto, es la magnitud del vector A, sería la suma de los cuadrados de los catetos, AX al cuadrado más A subíndice Y al cuadrado raíz cuadrada. Si sustituimos, la componente en X es menos 340 elevado al cuadrado, y la componente en Y es menos 420 elevado al cuadrado. Para sacar la magnitud de eso, tenemos que usar la calculadora. Recuerden que las dos componentes, o una si es negativa, se eleva al cuadrado con todo y signo, y el cuadrado se hace positivo. Entonces en la calculadora yo no pongo nunca el signo menos, ya sé que se va a hacer positivo. 340 elevado al cuadrado más 420 elevado al cuadrado. 292.000, le saco la raíz y me da 540.37. Punto 4.
comparado con los cientos de unidades, no tiene mucho caso. Pues esta es la magnitud. Y la dirección es el ángulo. Y recordamos que la tangente del ángulo, en este caso es la componente en y, que es el opuesto entre la componente en x. Y si despejamos el ángulo, θ es tangente a la menos 1, o arco tangente, o arco cuya tangente vale, ¿cuánto vale a y? A y es menos 420, y a x es menos 340. Ambos son múltiplos de 10, se puede dividir, ambos son pares, a mitad y mitad. Entonces quedaría shift tangente a la menos 1 de menos 42 entre menos 34. Aquí va a pasar una situación. Menos entre menos se hace más, la tangente es positiva. Y la tangente es positiva o en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. Y la calculadora no piensa, y la calculadora se va a ir a la fácil, y de una vez que calcule esto me va a decir que el ángulo es de 51 grados exactos, prácticamente. Esos 51 grados, la calculadora me lo da positivo porque me está diciendo que sería este ángulo. Entonces este es el ángulo alfa, no es el ángulo θ. Alfa es 51 grados. Pero como está en el tercer cuadrante, por ser ángulos opuestos por el vértice, este también es alfa. Y esos dos ángulos alfa, por ser iguales, implica que el ángulo θ equivale a media vuelta, que son 180 grados, más el ángulo alfa. Y 180 más 51 son 231 grados. Entonces ya está resuelto nuestro problema. Esta es la dirección, 231 grados, y la magnitud 540.4. Este ejercicio era sencillo, pero hay que entenderlo bien.